El gerente de la fábrica de zapatos guardaba un secreto que había guardado durante 43 años. Nadie en la planta de Northampton sabía que el hombre discreto que aprobaba los envíos de cuero había disparado 3 veces al comandante de tanque más temido del ejército de Hitler. Joe Ekins nunca hablaba de ello, ni en el bar, ni en las fiestas de jubilación, ni siquiera cuando los historiadores empezaron a cuestionarlo en los 80. Porque cuando tienes 17 años y te dan un arma en la que nadie confía, cuando estás sentado en una caja de acero esperando los Tigers, cuando aprietas el gatillo y ves a los hombres arder, no presumes. Simplemente vuelves al trabajo. 8 de agosto de 1944. Saint-Anne-de-Cramesnil, Francia. Ekins estaba agazapado dentro de un Sherman Firefly, sudando a través de su mono a pesar del frío matutino. El cañón que tenía delante, el cañón británico Nenscuefe de 17 libras, era una obra de ingeniería de mala muerte que la mitad del ejército quería prohibir. Demasiado largo, demasiado violento. El retroceso podía romperte el hombro si no estabas bien preparado, y el fogonazo nocturno te cegaba durante 30 segundos. Las tripulaciones lo llamaban el hacedor de viudas. No porque matara al enemigo, sino porque anunciaba tu posición con tanta fuerza que el fuego de respuesta estaba garantizado. Pero podía atravesar 233 milímetros de blindaje a 1000 metros. Y cuando te enfrentas a Tigers, esa matemática es lo único que importa. Ekins se había alistado el año anterior y había entrado en una oficina de reclutamiento en Yelden porque quedarse en casa le parecía cobarde. Era un chaval que fabricaba zapatos. Cosía, montaba, cortaba suelas. Sus manos sabían de cuero y pegamento, no de aceite para armas ni de cordita. El ejército lo contrató de todos modos. Lo obligó a pasar 8 semanas de entrenamiento que apenas le enseñaron a cargar el cañón principal, y luego lo asignaron al primer regimiento de Yeomanry de Northamptonshire como artillero. Un escuadrón, la tercera tropa, una tripulación de 5 desconocidos en un tanque con un arma que la mayoría de los comandantes se negaban a desplegar. El Firefly parecía un M4 Sherman normal, el mismo casco inclinado, el mismo cañón de 75 milímetros en la barquilla, hasta que se veía el cañón. Se extendía como una acusación. 4,5 metros de acero estriado que lanzaba proyectiles de 8,7 kilogramos a 877 metros por segundo. Los estadounidenses habían diseñado el Sherman para la producción en masa y la movilidad, no para la potencia de fuego. Era un buen tanque para apoyar a la infantería, destruir nidos de ametralladoras y perseguir semiorugas en retirada. Pero contra un Tiger, el cañón estándar de 75 milímetros era un chiste. Podías dispararle a un Tiger desde 300 metros y ver cómo la bala rebotaba como una piedra en el agua. Winston Churchill lo comprendió. Cuando los informes de inteligencia confirmaron que los alemanes estaban desplegando Tigers y Panthers en Francia, ordenó un programa de modernización de emergencia. Los ingenieros británicos destriparon la torreta del Sherman, reforzaron el montaje e introdujeron el cañón de 17 libras en su interior. Apenas cabía. El mecanismo de cierre se introducía tanto en el compartimento de la tripulación que el operador de radio tuvo que reubicarse. El retroceso del cañón era tan brutal que, tras 20 disparos, los pernos de montaje interno se aflojaban y todo el conjunto empezaba a descentrarse. Las tripulaciones tenían que detenerse en mitad de la batalla y reajustar la tornillería con llaves inglesas de gran tamaño. Se construyeron 2000 Fireflies. Se enviaron 2000 Sherman modificados a Europa con un arma capaz de destruir cualquier arma alemana, siempre y cuando se sobreviviera lo suficiente para usarla. Ekins había disparado exactamente 19 balas de entrenamiento antes del día de 19. Conocía la mira, entendía la caída a distancia, podía recargar en menos de 6 segundos y su cargador era rápido. Pero saber y hacer son dos cosas diferentes, y cruzar el canal hacia Francia se sentía como emigrar a un lugar donde sus antiguas habilidades no significaban nada. Ahora, 2 meses después de desembarcar en Normandía, después de abrirse paso a través de setos y pueblos destrozados, después de ver a los Sherman cocinarse como velas romanas cuando recibieron impactos en el depósito de municiones, Ekins estaba sentado en su Firefly al borde de un bosque y esperaba que la operación Totalizar se torciera. Se suponía que la operación sería sencilla. El primer ejército canadiense, activado apenas unas semanas antes, aplastaría las defensas alemanas al sur de Caen y capturaría la ciudad de Falaise. Desde allí, las fuerzas aliadas podrían desmantelar todo el frente alemán, cortar las rutas de retirada y convertir Normandía en una zona de guerra. En teoría, era brillante. En la práctica,
Significaba desplegar miles de hombres contra posiciones fortificadas ocupadas por SS armadas unidades que habían estado luchando desde Polonia y conocían todos los trucos del manual. Los escuadrones AIC habían avanzado hacia el sur desde Sainenan y se habían posicionado en bosques dispersos. El escuadrón C al este, el escuadrón A en el extremo sur, con la tercera tropa, la unidad de Kings, defendiendo el flanco oeste. Los árboles eran lo suficientemente ralos como para ver a través de ellos, pero lo suficientemente espesos como para desdibujar su silueta. Una buena cobertura si los alemanes no sabían exactamente dónde mirar. Mala cobertura si lo sabían. El comandante de Kings, sentado en la torreta sobre él, era un hombre de carrera llamado Gordon. De voz tranquila, nunca gritaba. El tipo de oficial que explicaba las cosas una sola vez y esperaba que se recordaran. Había posicionado el Firefly tras una ligera elevación, con el casco hacia abajo, con solo la torreta expuesta. La clásica postura defensiva. Si aparecían blindados enemigos, verían el cañón antes que el cuerpo del tanque, y ese segundo extra de confusión podía significar todo. La radio crepitó. Blindados alemanes acercándose. Sin conteo, sin distancia. Solo una advertencia de que, al sur de su posición, se movían Tigers. Ekin sintió que le temblaban las manos. No era miedo, exactamente. Era anticipación. La adrenalina que el cuerpo libera en el torrente sanguíneo cuando sabe que se avecina violencia, pero no sabe cuándo. Apretó la frente contra la almohadilla de goma de la mira y observó el horizonte a través de ella. Campos vacíos. Humo a lo lejos, proveniente de la artillería. La tenue silueta de otro Sherman, probablemente del escuadrón C, a 300 metros al este. Entonces la voz de Gordon, tranquila y cortante. Contacto. Sur. 700 yardas. Ekins giró el cañón a la izquierda, moviendo la torreta con la manivela. El sistema hidráulico había fallado hacía 2 días, así que ahora todo era manual. La mira osciló sobre la hierba, una cerca destrozada de una granja, un muro bajo de piedra. Y entonces lo vio. Un Tiger I. 60 toneladas de ingeniería alemana, moviéndose a 25 kilómetros por hora en terreno abierto como si fuera el dueño del campo. El casco era enorme, inclinado al frente, con ruedas entrelazadas que podían absorber el impacto y seguir rodando. La torreta era un rectángulo brutal, coronado por el largo cañón de 88 milímetros que había derribado más tanques aliados que cualquier otra arma en el teatro de operaciones europeo. El blindaje tenía 100 milímetros de grosor en el frente y más en la cara de la torreta. Visto de lado, seguía siendo de 80 milímetros. Era imposible penetrarlo con un cañón de 17 libras o un impacto directo de bomba. Gordon aún no daba la orden. Ekins lo oía respirar por el intercomunicador, lenta y controlada. Esperando. El Tigre seguía avanzando, desviándose ligeramente hacia el noroeste. Su comandante probablemente buscaba objetivos. Detrás de él, aparecieron 2 Tigres más, moviéndose en una formación de cuña poco definida. 3 Tigres, a 50 yardas de distancia entre cada uno. El tanque líder estaba a 750 yardas. El segundo, a unos 800. El tercero, el objetivo designado de Kings, el más alejado, estaba cerca de los 850. Gordon, artillero, apunta al tanque trasero. Espera mi señal. Ekins centró la retícula de la mira en el tercer Tiger. A 850 yardas, la caída del cañón de 17 libras era mínima, pero el viento podía desviar la bala, y el Tiger seguía en movimiento. Tendría que adelantarlo ligeramente, apuntando al centro del casco, justo debajo del anillo de la torreta, donde el blindaje cambiaba de grueso a más grueso. Una penetración allí podría encender el combustible o detonar la munición, o podía rebotar y no hacer nada. Los Tigers se acercaron a 800 yardas. Seguían avanzando. El dedo de Ekins se cernía sobre el gatillo. El arma del Firefly ya estaba cargada. Un sabot desechable antiblindaje, un penetrador de tungsteno envuelto en un casquillo ligero que se desprendía al salir del cañón. Máxima velocidad. Máxima penetración. Un disparo. Gordon, fuego. Ekins apretó. El arma rugió. El retroceso hizo retroceder todo el conjunto de la recámara y la torreta se llenó de humo y un hedor a propelente quemado. Antes de que pudiera ver el resultado, su cargador estaba sacando el casquillo vacío y embistiendo con otro proyectil. A través del humo, Ekins vio el arco trazador a través del campo, un rayo de luz que parecía moverse en cámara lenta, y luego, «Señorita», la bala pasó justo detrás de la rueda dentada trasera del Tiger y golpeó el suelo, levantando tierra. Gordon,
Aún tranquilo. Ajústenlo. Disparen de nuevo. Ekins corrigió, apuntando menos al objetivo esta vez, al centro del casco. Disparó. El arma dio un golpe. La trazadora voló. Y esta vez, impacto. El proyectil impactó al tigre en la parte trasera, atravesando el blindaje lateral con un destello de chispas. Por un segundo, no ocurrió nada. Entonces, empezó a salir humo de la cubierta del motor. El tigre viró a la izquierda. Se detuvo y las escotillas de la tripulación se abrieron de golpe. Los hombres saltaron corriendo. Gordon, buen golpe. Próximo objetivo. Tanque del medio. Pero el Tiger del medio ya se movía, girando su torreta hacia ellos. Alguien había visto el fogonazo. Ekins giró a la derecha, intentando seguir al objetivo. Pero antes de poder disparar, un impacto masivo. El Firefly se balanceó lateralmente y Ekins oyó el chirrido de metal. El proyectil de 88 milímetros del Tiger había impactado en la torreta, rozando la placa frontal, pero abriendo una zanja en el blindaje lo suficientemente profunda como para ver la luz del día. El proyectil no había penetrado. Si lo hubiera hecho, todos estarían muertos. Pero la conmoción dejó a Ekins con zumbidos en los oídos y visión borrosa. Gordon, gritando ahora, «¡Sé operativo! ¡Fuego!». Ekins parpadeó, volvió a enfocar y encontró el Tiger central en su mira. Estaba girando, intentando esconder su casco tras una elevación baja. Apuntó al lateral de la torreta, la parte más delgada, y disparó. La trazadora impactó. El Tiger explotó. No solo humo, sino una enorme bola de fuego que levantó la torreta a 1 metro del casco y la dejó caer de lado sobre el suelo. Explosión de munición. Todo el almacenamiento interno había detonado. Nadie iba a salir de allí. 2 tigres caídos. Queda uno. El tigre que iba en cabeza, el más cercano a ellos, finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba retrocediendo hacia una línea de árboles, con la torreta girando para encontrarlos. Ekins vio la escotilla de la cúpula del comandante abierta, un oficial de negro, blindado de escaneo uniforme con binoculares. «Gordon, nos está buscando. Disparen antes de que detecte la posición». El Tiger se movía, dando marcha atrás a unos 13 kilómetros por hora, y Ekins tuvo que guiarlo hacia atrás, apuntando hacia donde debía estar. Colocó la retícula en el glacis delantero, la orientó hacia la portilla del conductor y disparó. La bala cayó bajo, rebotó en el casco inferior y cayó al suelo. «Recarga, rápido». El cargador disparó otra bala. Ekins ajustó el arma y apuntó más alto, justo al anillo de la torreta. El Tiger seguía retrocediendo, a 50 metros de los árboles. En 5 segundos estaría a cubierto. Disparó. El proyectil atravesó la parte frontal de la torreta, justo a la izquierda del cañón principal. El Tiger se detuvo. Salió humo de todas las escotillas. Entonces, al igual que el segundo, explotó. Las llamas se elevaron 6 metros. El comandante, que estaba de pie en la cúpula, salió despedido, aterrizó a 9 metros de distancia y no se movió. 12 minutos. 3 tigres destruidos. Ekins se apartó de la mira, con las manos temblorosas, y la adrenalina se le escapó de golpe. Le zumbaban tanto los oídos que apenas podía oír la voz de Gordon por el intercomunicador, algo sobre buena puntería, sobre cambiar de posición antes de que la artillería alemana los acribillara. El humo de la torreta era denso, y Ekins notaba un sabor a metal y químicos en la garganta. Aún no lo sabía, pero uno de los tanques que acababa de derribar estaba tripulado por Michael Wittmann, el varón negro, LSS Armadas AS de los Panzer con 138 bajas confirmadas. El hombre cuyo rostro aparecía en carteles de propaganda en Berlín. El comandante de tanque que destruyó el solo una columna blindada británica entera en Villers-Bocage. Wittmann había sobrevivido 2 años del Frente Oriental, la invasión de Francia y docenas de combates contra una superioridad numérica. Lo habían recomendado para la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Tenía 29 años. Y un zapatero de 17 años de Northamptonshire acababa de disparar una bala de tungsteno a su torreta. El combate no había terminado. Apareció otro tanque alemán, un Panzer IV, con blindaje más ligero, un blanco más fácil. Ekins le disparó casi con naturalidad, como quien ficha al final de un turno. 4 tanques. 12 minutos. Entonces los alemanes se retiraron y el campo quedó en silencio, salvo por el crujido del metal quemándose y los gritos de los hombres que no habían salido a tiempo. Gordon ordenó al Firefly que se reposicionara. Retrocedieron hacia la espesura del bosque,
Dejaron que otro Sherman ocupara su lugar y esperaron la siguiente oleada. Pero esta nunca llegó. Al anochecer, la operación Totalizar había logrado sus objetivos. La línea alemana se había derrumbado. Falaise caería días después. Y las unidades de las Waffen-SS que habían defendido Normandía durante 2 meses se retiraban hacia el este, dejando atrás a sus muertos y sus tanques en llamas. Ekins no habló de eso esa noche. No lo celebró. Comió raciones frías, comprobó los daños de la torreta, sobre todo estéticos, pues el blindaje había resistido, e intentó no pensar en los hombres que había matado, porque eran hombres, no objetivos, no estadísticas, hombres con familias, direcciones, comidas favoritas y malos hábitos, hombres que probablemente habían sido reclutados igual que él, que se habían pasado la mañana bebiendo café de imitación y quejándose de los oficiales, que se habían subido a sus tanques esperando volver. A la guerra no le importa la justicia. Le importan los ángulos, las velocidades y quién ve a quién primero. Una semana después, Ekins fue reasignado. No como castigo, sino por practicidad. Era demasiado valioso como artillero para quedarse en el Firefly, que era un objetivo demasiado valioso para seguir usándolo en operaciones ofensivas. Lo trasladaron a un puesto de operador de radio en otro Sherman, algo menos visible, y pasó el resto de la guerra marcando coordenadas y escuchando la artillería a distancia. Contrajo difteria en 1945, justo antes de la rendición. El ejército lo dio de baja, lo envió a Inglaterra con un apretón de manos y un vale para el tren. Sin medalla, sin condecoración, solo un agradecimiento y una pensión que jamás se molestaría en cobrar. Ekins regresó a la fábrica de zapatos. Volvió al cuero, al pegamento y a las cuotas de producción. Ascendió desde la planta hasta la gerencia. Se convirtió en socio de una consultora informática en la década de 1970, se jubiló en 1988 con una buena cuenta de ahorros y un jardín que realmente disfrutaba cuidando. Se casó, tuvo hijos, vivió crecer a sus nietos. Vivió una vida normal en un país que había olvidado lo cerca que estuvo de perderlo todo. Durante décadas, nadie lo supo. Los historiadores estaban demasiado ocupados discutiendo sobre quién mató a Wittmann. La división blindada polaca lo reivindicó. La RF lo reivindicó. Los canadienses lo reivindicaron. Todos querían el mérito por acabar con la leyenda. Pero cuando los investigadores finalmente cruzaron las posiciones de las unidades, los tiempos de enfrentamiento y los informes balísticos, la evidencia apuntaba a un solo hombre en un tanque en un lapso de 12 minutos el 8 de agosto de 1944. Joe Ekins, el hombre tranquilo que dirigía la fábrica. Lo encontraron en los años 80 y le pidieron que verificara la historia. Confirmó los detalles sin adornos. Sí, había disparado esas balas. Sí, recordaba el enfrentamiento. No le pareció particularmente heroico. Había hecho su trabajo. Otros hombres habían hecho trabajos más duros. Algunos no habían regresado a casa. Cuando el Museo del Tanque lo entrevistó años después, tenía 80 años. Aún era preciso con los detalles. Aún le incomodaba la atención. Describió el encuentro como un contable describe un balance general. Factual, metódico, sin dramatismo. Recordó el miedo, el ruido, el olor. Recordó haber pensado, gracias a Dios que hoy no nos tocará a nosotros, cuando explotó el tercer Tiger. Pero no lo glorificó. Había visto lo que les pasaba a los hombres que glorificaban la guerra. Bebían demasiado y contaban las mismas historias hasta que nadie quería escucharlos. Joe Ekins falleció el 1 de febrero de 2012. Tenía 88 años. Los obituarios lo llamaban un héroe de guerra. Pero quienes trabajaban con él en la fábrica lo recordaban simplemente como Joe. Confiable, justo, hablaba poco, tomaba buenas decisiones sobre la calidad del cuero y siempre cumplía con los plazos. El Firefly que le salvó la vida aquel día en Francia, el cañón de munición que la mitad del ejército quería prohibir, se convirtió en el arma estándar después de Normandía. Al final de la guerra, todos los escuadrones de tanques británicos contaban con al menos uno. Los fallos de diseño nunca se solucionaron. El retroceso seguía rompiendo los pernos de montaje. El fogonazo seguía cegando las tripulaciones por la noche, pero mataba a los Tigers. Y cuando tienes 17 años y 3 de ellos te atacan en campo abierto, esa es la única especificación que importa. En algún lugar de un cementerio de Northampton hay una lápida con el nombre de Joe Ekins. No se mencionan tanques. No se menciona a Michael Wittmann. Solo un nombre, 2 fechas y la palabra amado. Porque eso era lo que quería. No fama, no leyenda, solo ser recordado por quienes lo conocieron.
La fábrica de zapatos cerró en 2003. El edificio fue demolido y convertido en viviendas. Nadie que viva allí ahora sabe que el hombre que dirigía el lugar se sentó en una caja de acero con una pistola en la que nadie confiaba y cambió el resultado de una batalla que cambió el resultado de una guerra. La historia no funciona así. Olvida a los callados. Olvida a los hombres que hicieron su trabajo, regresaron a casa y nunca pidieron crédito. Pero a veces, si revisas los registros de unidad, los informes balísticos y las transcripciones de entrevistas, los encuentras. Y te das cuenta de que la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la supervivencia y la aniquilación, a veces se reduce a un chico de 17 años de una fábrica de zapatos que solo había disparado 19 balas de entrenamiento, que apretó el gatillo 850 yardas y no falló la segunda vez. Eso no es heroísmo. Es simplemente guerra. Brutal, aleatoria y completamente indiferente a si alguien recuerda o no. Pero lo hacemos. Lo recordamos. Porque hombres como Joe Kings lo merecen, aunque nunca lo hayan pedido.